Nunca le conté esto a nadie, pero hoy voy a revelar el secreto que guardé por décadas. Mi nombre es Esther, tengo 73 años, y lo que voy a contar cambió mi vida para siempre. Cuando descubrí que mi esposo tenía otra familia, pensé que mi vida había terminado. Pero eso era solo el comienzo de una historia que ni yo misma creía estar viviendo. Era una tarde de marzo cuando todo comenzó. Yo estaba en casa, como siempre, preparando la cena. El olor a cebolla y ajo sofrito llenaba la cocina, mientras yo pensaba en la rutina que se había vuelto mi vida. Casada hacía 25 años con Roberto, yo me consideraba una mujer bendecida. Teníamos 3 hijos hermosos, Carolina de 23, Diego de 21 y la pequeña Lucía de 15. Vivíamos en una casa modesta pero acogedora en un barrio tranquilo de la ciudad. Roberto trabajaba como representante comercial, siempre viajando, siempre ocupado, siempre cansado cuando llegaba a casa. Pero esa tarde de marzo, algo dentro de mí comenzó a inquietarse. Roberto había olvidado su maletín en casa, ese maletín de cuero gastado que nunca, pero nunca, dejaba fuera de su vista. Estaba ahí, sobre la mesa del comedor, como un testigo silencioso de algo que yo aún no sabía. Mis manos temblaban mientras lo miraba. No era una mujer de revisar cosas ajenas. Mis hijos pueden confirmarlo. Yo fui criada con valores, con respeto, con la creencia de que la confianza es la base del matrimonio. Pero ese día, ese maldito día de marzo, algo en mi interior me gritaba que abriera ese maletín. Pasé 2 horas mirándolo. 2 largas horas mientras el arroz se pasaba de cocción y el guiso se enfriaba en la estufa. Mis manos sudaban, mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Finalmente, con las manos temblorosas, abrí el cierre. Adentro había los papeles usuales, contratos, facturas, nada fuera de lo común. Estaba a punto de cerrarlo, sintiéndome culpable por haber dudado de mi esposo, cuando vi un sobre pequeño, escondido en un bolsillo lateral que casi no se notaba. Dentro del sobre había fotografías. No eran fotografías viejas, no. Eran recientes, del último año a lo mucho. Y en esas fotografías estaba Roberto, mi Roberto, con una mujer joven y hermosa, de unos 30 años quizás, morena de ojos claros, sonriendo junto a él. Pero eso no era lo peor. En los brazos de esa mujer había un bebé que no podía tener más de 6 meses, con los mismos ojos de Roberto, la misma nariz, la misma forma de la boca. Mis piernas dejaron de sostenerme. Me senté en el suelo de la cocina, con esas fotografías en las manos, sintiendo cómo mi mundo se derrumbaba pedazo por pedazo. 22 años de matrimonio, 25 si contaba el noviazgo. 25 años de ser una esposa fiel, dedicada, que había renunciado a sus sueños de ser maestra para criar a sus hijos y cuidar del hogar. 25 años de creer en un hombre que aparentemente había construido otra vida a mis espaldas. Lloré como no lloraba desde que murió mi madre, pero entonces algo cambió dentro de mí. Sequé mis lágrimas y me puse de pie. No, yo no iba a quedarme ahí, destrozada y vencida. Yo iba a descubrir la verdad completa. Cada detalle, cada mentira, cada traición. Necesitaba saber hasta dónde llegaba esta situación. Guardé las fotografías en mi delantal, cerré el maletín exactamente como lo había encontrado y esperé a que Roberto llegara a casa. Esa noche, cuando Roberto entró por la puerta cerca de las 9, actuó como siempre. Me dio un beso en la mejilla, el mismo beso mecánico de todos los días. Preguntó por los niños, se quejó del tráfico, mencionó que tenía hambre. Yo le serví la cena con las manos temblando, observando cada gesto suyo, buscando señales que antes había ignorado. Y ahí estaban, tan obvias ahora. La forma en que revisaba su teléfono constantemente, cómo se excusaba para contestar llamadas en el patio,
las manchas de perfume en sus camisas que yo había atribuido a reuniones de trabajo. No dije nada esa noche. Ni la siguiente. Ni la siguiente. Pasé una semana completa actuando como si nada hubiera pasado, mientras por dentro planificaba cada movimiento. Roberto mencionó que tenía que viajar a la ciudad de al lado por 3 días, como hacía cada 2 semanas. Esta vez, yo lo seguiría. Esta vez, descubriría toda la verdad. El día del viaje llegó. Era un viernes de abril. Roberto salió de casa a las 6 de la mañana, como siempre. Yo esperé 30 minutos. Le pedí a mi vecina doña Mercedes que cuidara a Lucía después de la escuela. Les dejé dinero a Carolina y Diego para que se encargaran del almuerzo y me subí al autobús que iba a la ciudad vecina. Llevaba puestas unas gafas oscuras y un pañuelo en la cabeza, sintiéndome como una espía de esas películas que veía los domingos. No tenía idea de dónde buscar. La ciudad era grande, con miles de calles y colonias, pero yo había visto algo en las fotografías, un detalle pequeño que casi pasó desapercibido. En el fondo de una de las fotos se veía un letrero, parcialmente cubierto, que decía Panadería San José. Recordaba haber visto ese nombre en uno de los papeles del maletín de Roberto, una dirección garabateada al margen de una factura. Llegué a la terminal cerca de las 10 de la mañana. Pregunté por la Panadería San José y 3 personas diferentes me dieron direcciones distintas. Aparentemente había varias panaderías con ese nombre en la ciudad. Pasé 4 horas caminando, preguntando, buscando. Mis pies me dolían en esos zapatos que no eran cómodos. El sol de abril me quemaba la cara, pero yo no me iba a rendir. No después de 25 años. No después de descubrir que mi vida era una mentira. Finalmente, en un barrio de clase media, encontré la panadería. Era pequeña, con paredes pintadas de amarillo y un letrero viejo pero bien cuidado. Entré y compré un pan dulce que no tenía ninguna intención de comer, solo para poder hacer preguntas. La señora que atendía era amable, de unos 50 años, con el cabello recogido en un moño. Le describí a Roberto sin decir que era mi esposo. Le dije que era un viejo amigo que había perdido contacto y que creía que vivía por la zona. La señora me miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza, pero finalmente señaló hacia arriba, hacia los apartamentos que había sobre las tiendas de la calle. Salí de la panadería con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Caminé por la calle, mirando los edificios, los balcones, las ventanas, y entonces lo vi. El carro de Roberto, ese carro azul que yo conocía tan bien, estacionado frente a un edificio de 3 pisos, con la pintura descascarada pero limpio y ordenado. Me escondí detrás de un poste de luz, sintiéndome ridícula pero incapaz de hacer otra cosa. Esperé. No sé cuánto tiempo pasó. Podría haber sido 1 hora o podrían haber sido 3. El tiempo parecía haberse detenido. Y entonces, la puerta del edificio se abrió y salió Roberto. Pero no venía solo. A su lado estaba la mujer de las fotografías, esa mujer morena de ojos claros que ahora podía ver claramente. Era más joven de lo que pensaba, quizás 28 o 30 años. Hermosa, con un vestido floreado y el cabello suelto sobre los hombros. En sus brazos llevaba al bebé, envuelto en una mantita azul. Pero eso no era todo. Había 2 niños más. Un niño de unos 6 años, con shorts azules y una camiseta de rayas, que tomaba la mano de Roberto, y una niña de unos 4 años, con coletas y un vestido rosado, que saltaba a su alrededor riendo. Roberto los llevó a todos a un parque que estaba a 1 cuadra del edificio. Yo los seguí, manteniéndome a distancia, escondiéndome detrás de árboles y bancas como una loca. Los vi jugar. Vi a Roberto empujar a la niña en el columpio.
Vi cómo cargaba al bebé mientras el niño le mostraba un dibujo que había hecho en la escuela. Vi cómo besaba a esa mujer con una ternura que yo no veía en años. Y ahí, sentada en una banca del parque, cubierta por mis gafas oscuras y mi pañuelo, lloré en silencio. Lloré por los años perdidos, por las mentiras, por la vida que creí tener y que nunca existió realmente. Pero entonces, algo cambió dentro de mí. Sequé mis lágrimas y empecé a observar con más atención. Contaba las veces que Roberto visitaba esta ciudad. Cada 2 semanas, 3 días seguidos. Eso significaba que pasaba más tiempo con esta familia que con la nuestra. Recordé todas las veces que nos dijo que tenía reuniones importantes, que debía cerrar contratos, que el trabajo lo mantenía ocupado. Todo mentiras. Todo una elaborada farsa para mantener 2 vidas separadas. Me quedé en ese parque hasta que oscureció. Los vi regresar al edificio. Vi las luces encenderse en un apartamento del 2.º piso. Vi las sombras moviéndose detrás de las cortinas. Una escena doméstica perfecta. Una familia feliz. Una vida que Roberto había construido con otra mujer mientras yo esperaba en casa, siendo la esposa fiel y abnegada. Esa noche dormí en una pensión barata cerca de la terminal de autobuses. No podía regresar a casa. No todavía. Necesitaba pensar. Necesitaba planear. A la mañana siguiente volví al edificio. Era sábado. Y yo sabía que Roberto pasaba los sábados y domingos completos con esa otra familia antes de regresar a casa el lunes. Esta vez, esperé a que Roberto saliera. Lo vi marcharse en su carro cerca de las 8 de la mañana, probablemente a comprar algo o a hacer algún mandado. En cuanto se fue, tomé aire profundamente y subí las escaleras hasta el 2.º piso. Mis piernas temblaban con cada escalón. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en el edificio podían escucharlo. Toqué la puerta. 1, 2, 3 veces. Escuché pasos adentro, el llanto del bebé, la voz de la mujer diciendo algo a los niños. Cuando abrió la puerta y me vio ahí parada, su rostro pasó por 100 emociones diferentes. Sorpresa, confusión, miedo. Ella no me conocía, pero algo en mis ojos debió decirle quién era yo. Antes de que pudiera hablar, yo dije con una voz que no reconocí como mía: «Yo soy Esther, la esposa de Roberto, la esposa legal, y necesito que hablemos». Ella palideció. Por un momento pensé que se iba a desmayar. Se agarró del marco de la puerta, respirando con dificultad. Detrás de ella, el niño de 6 años nos miraba con curiosidad. «Mamá, ¿quién es?», preguntó con esa voz inocente de los niños que no entienden el mundo de los adultos. La mujer se llamaba Valentina. Me invitó a pasar después de enviar a los niños a jugar al cuarto. Nos sentamos en la pequeña sala de ese apartamento que era sorprendentemente acogedor. Había juguetes por todos lados, fotografías en las paredes, el olor a café recién hecho. Era un hogar, un verdadero hogar. Igual que el mío. Valentina empezó a llorar antes de que yo dijera nada más. «No lo sabía», repetía una y otra vez. «No lo sabía». Me contó su historia entre sollozos. Ella había conocido a Roberto hacía 7 años. Él le dijo que era divorciado, que tenía una hija de un matrimonio anterior que vivía con la madre en otra ciudad. Valentina trabajaba como secretaria en una de las empresas donde Roberto hacía negocios. Se enamoraron. O eso creía ella. Roberto la visitaba regularmente. Le prometió matrimonio. Y cuando quedó embarazada del primer hijo, él cumplió su promesa. Me mostró el certificado de matrimonio. Mis manos temblaron cuando tomé ese papel. Era real. La fecha era de hacía 6 años. Roberto se había casado con Valentina mientras todavía estaba casado conmigo. Bigamia. Mi esposo era un bígamo. Tenía 2 esposas legales, 2 familias completas, 2 vidas paralelas que aparentemente manejaba con la habilidad de un malabarista profesional. Le pregunté por los niños,
Valentina me contó que el mayor, Sebastián, tenía 6 años. La niña, Sofía, tenía 4. Y el bebé, Roberto Jr., tenía 7 meses. 3 hijos más. Mi esposo tenía 6 hijos en total. 3 conmigo, 3 con ella. 2 familias que no sabían una de la otra. Le mostré mis fotografías. Las que yo tenía en mi cartera de mis hijos, de nuestra casa, de nuestra vida. Valentina las miró con los ojos abiertos de par en par, con lágrimas rodando por sus mejillas. «No puede ser», susurraba. «No puede ser». Pero era tan real como el dolor que ambas sentíamos en ese momento. Nos quedamos ahí, 2 mujeres traicionadas, sentadas en ese sofá gastado, llorando juntas. No éramos enemigas. Éramos víctimas del mismo hombre, del mismo engaño elaborado y cruel. Le conté de mis 25 años con Roberto, de cómo había dejado todo por él, de cómo había criado a nuestros hijos prácticamente sola, mientras él trabajaba. Ella me contó de las promesas que él le hacía, de cómo siempre tenía una excusa para no poder estar presente todo el tiempo, de cómo le decía que su trabajo le exigía viajar constantemente. Estuvimos hablando por 3 horas. 3 horas en las que construimos una alianza inesperada. Ambas entendimos que Roberto había sido un maestro del engaño, un hombre capaz de mantener 2 vidas completamente separadas, con una frialdad que daba miedo. Calculamos juntas. Los números eran perfectos. Roberto pasaba 2 semanas con nosotros, luego 3 días con ella. Después regresaba con nosotros por otra semana y otra vez 3 días con ella. Un ciclo perfecto que él había mantenido durante años sin que ninguna de las 2 sospechara nada. Pero lo más doloroso era darme cuenta de los detalles que había ignorado. Los regalos que traía a casa, los mismos que probablemente compraba para la otra familia. Las historias que contaba sobre su trabajo, llenas de detalles convincentes pero que ahora entendía eran puras mentiras. Las veces que llegaba cansado y distante, probablemente agotado de mantener 2 personalidades diferentes, 2 roles de esposo y padre en 2 lugares distintos. Valentina me preguntó qué íbamos a hacer, y yo le dije la verdad. No lo sabía. Parte de mí quería enfrentar a Roberto ahí mismo, gritarle, exigir respuestas. Otra parte quería desaparecer, regresar a mi casa y pretender que nada había pasado. Pero una tercera parte, una parte que estaba creciendo dentro de mí con cada minuto que pasaba, quería justicia. Quería que Roberto pagara por lo que había hecho. Le di mi número a Valentina. Le dije que me llamara si necesitaba algo, si Roberto hacía o decía algo sospechoso. Ella asintió, todavía llorando, todavía en shock. Cuando me iba, ella me detuvo en la puerta. «Gracias», me dijo. «Gracias por decirme la verdad». Yo solo asentí. No había nada más que decir. Regresé a casa ese mismo sábado por la noche. Mis hijos me preguntaron dónde había estado. Les dije que había ido a visitar a una prima enferma en otra ciudad. Mentiras sobre mentiras. Me sentía sucia, contaminada por el engaño de Roberto, como si su capacidad para mentir se hubiera pegado a mí también. El lunes por la noche Roberto llegó a casa como siempre, cansado, con su maletín en mano, con el mismo beso mecánico en mi mejilla. Cenamos en silencio. Los niños hablaban de la escuela, de sus amigos, de sus planes. Roberto asentía, sonreía, actuaba como el padre perfecto. Yo lo miraba y veía a un extraño. Un hombre que ya no reconocía, si es que alguna vez lo había conocido realmente. Esa noche, cuando estábamos solos en la habitación, lo observé prepararse para dormir. Los mismos movimientos de siempre. Quitarse la camisa, colgar los pantalones, ponerse la pijama. Una rutina de 25 años que de repente se sentía como una obra de teatro. Una actuación perfecta de normalidad y domesticidad. Pero yo no dije nada. No todavía.
porque había empezado a formar un plan. Si Roberto podía mantener 2 vidas secretas, yo podía mantener una sola verdad escondida hasta el momento perfecto. Pasé las siguientes semanas actuando como siempre, pero por dentro estaba investigando, recopilando información, preparándome. Hablaba con Valentina casi todos los días cuando Roberto no estaba. Ella me contaba detalles de la vida que él llevaba allá. Yo le contaba detalles de la vida que llevaba acá. Entre las dos, empezamos a construir un cuadro completo del hombre que nos había engañado a ambas. Y lo que descubrimos nos dejó sin aliento. Roberto no solo tenía 2 familias, tenía 2 identidades completamente fabricadas. Con nosotros era Roberto Méndez, el representante comercial trabajador y dedicado. Con Valentina era Roberto Fernández, el empresario exitoso que viajaba por trabajo. 2 apellidos diferentes, 2 historias diferentes, 2 vidas diferentes. Había sido tan meticuloso, tan cuidadoso, que nunca cometió un error en 6 años. Pero entonces, una noche de mayo, todo cambió. Roberto llegó a casa más temprano de lo usual. Estaba pálido, sudando, nervioso. Se encerró en nuestro cuarto y empezó así a hacer llamadas. Yo me quedé del otro lado de la puerta, escuchando. Su voz sonaba desesperada, asustada. Mencionaba algo sobre dinero, sobre deudas, sobre problemas. Al día siguiente, Valentina me llamó histérica. Roberto había llegado a su casa y le había pedido todos sus ahorros. Le dijo que tenía una emergencia de trabajo, que había perdido un contrato importante y necesitaba dinero urgentemente para cubrir gastos. Valentina, siendo la esposa confiada que era, le había dado todo lo que tenía. Cerca de 5.000 pesos que había estado ahorrando. Esa misma semana, Roberto me pidió dinero a mí también. La misma historia, la misma urgencia. Yo, actuando como la esposa que él creía que era, le di el dinero. Otros 4.000 pesos que teníamos guardados para emergencias. Pero esta vez, decidí seguirlo. No le di el dinero en efectivo, sino que le dije que necesitaba ir al banco con él para hacer la transferencia. Roberto pareció incómodo, pero aceptó. Fuimos juntos al banco en el centro de la ciudad, y mientras él hacía el papeleo, yo observaba todo cuidadosamente. Cuando salimos, le dije que tenía que hacer unas compras y que nos veríamos en casa. Roberto se fue, claramente aliviado de haberse librado de mí. Pero yo no me fui a comprar nada. Me quedé cerca del banco, esperando, y media hora después, vi a Roberto regresar. Esta vez no entró al banco. Se encontró con un hombre en la esquina, un hombre grande, de aspecto intimidante, con tatuajes en los brazos. Vi cómo Roberto le entregaba un sobre. Vi la expresión de miedo en su cara. Y entonces entendí todo. Roberto no tenía problemas de trabajo. Roberto tenía deudas. Deudas de juego. Descubrí después. Durante años nuestro esposo había estado apostando. En carreras de caballos, en peleas de gallos, en juegos de cartas. Había perdido cantidades enormes de dinero y ahora debía a gente peligrosa. El dinero que ganaba trabajando no era suficiente para mantener 2 familias y pagar sus deudas. Estaba desesperado. Se lo conté a Valentina esa misma noche. Ella no podía creerlo. Pero cuando empezamos a revisar las cosas más cuidadosamente, los pedazos encajaron. Las ausencias repentinas de Roberto, los cambios de humor, la forma en que siempre parecía necesitar más dinero. Todo tenía sentido ahora. Y entonces, una noche de junio, recibí una llamada que lo cambió todo. Era Valentina, llorando tan fuerte que apenas podía entender lo que decía. Roberto había desaparecido. Había salido de la casa hacía 3 días, diciendo que tenía que viajar por trabajo, y no había regresado. No contestaba el teléfono, no respondía mensajes, simplemente había desaparecido. Yo tampoco lo había visto en 3 días. Él nos había dicho a nosotros que tenía que viajar al norte por una semana
para cerrar un contrato importante. Pero 3 días era muy poco tiempo para empezar a preocuparse. O eso pensé hasta la llamada de Valentina. Pasaron 5 días más. 8 días en total sin saber nada de Roberto. Yo estaba frenética. Los niños preguntaban por su padre. Carolina, la mayor, empezaba a sospechar que algo andaba mal. Diego estaba preocupado. Lucía lloraba en las noches preguntando si papá estaba bien. Valentina y yo nos mantuvimos en contacto constante. Llamamos a hospitales, a la policía, a todos los lugares que se nos ocurrían. Nadie sabía nada. Roberto Méndez y Roberto Fernández habían desaparecido de la faz de la tierra. Fue Valentina quien tuvo la idea de revisar las tarjetas de crédito. Ella tenía acceso a una de las cuentas bancarias que compartía con Roberto. Revisando los movimientos, encontró algo extraño. Había una transacción grande hecha en una ciudad costera, a cientos de kilómetros de distancia, justo el día después de que Roberto desapareció. No lo pensamos 2 veces. Valentina y yo, estas 2 mujeres que habían sido rivales sin saberlo, nos convertimos en aliadas y decidimos ir juntas a buscarlo. Le pedí a Carolina que cuidara de sus hermanos. Le dije que tenía que resolver un asunto urgente y que volvería pronto. Ella me miró con esos ojos inteligentes que había heredado de mí y asintió sin hacer preguntas. El viaje en autobús hasta la costa duró 8 horas. 8 horas en las que Valentina y yo hablamos de todo. De nuestras vidas, de nuestros sueños, de cómo habíamos terminado en esta situación absurda. Ella me contó que siempre había querido ser diseñadora de modas, pero había dejado todo cuando conoció a Roberto. Yo le conté de mi sueño de ser maestra, un sueño que había abandonado para ser esposa y madre. En esas 8 horas nos dimos cuenta de algo importante. Nosotras no éramos enemigas. Nosotras éramos hermanas en el dolor, unidas por el engaño del mismo hombre. Y en lugar de odiarnos, nos apoyaríamos. Llegamos a la ciudad costera al amanecer. Era un lugar hermoso, con playas de arena blanca y el olor a sal en el aire. Pero nosotras no estábamos ahí para disfrutar del paisaje. Teníamos una misión. Usando la información de la tarjeta de crédito, rastreamos los lugares donde Roberto había usado su tarjeta. Un hotel de 3 estrellas cerca del malecón. Un restaurante elegante. Una tienda de ropa. Fuimos al hotel primero. El recepcionista, un joven de unos 20 años con acné en la cara, nos miró con curiosidad cuando le mostramos una foto de Roberto. «Sí, lo recuerdo», dijo. «Está en la habitación 305. Llegó hace una semana con una señora». Valentina y yo nos miramos. Una señora. Roberto tenía no solo 2 familias, sino que ahora aparentemente había huido con una tercera mujer. La traición no tenía límites. Subimos al 3er piso con el corazón latiendo fuerte. Valentina quería tocar la puerta inmediatamente, pero yo la detuve. Necesitábamos un plan. Nos quedamos en el pasillo, esperando, escuchando. Y después de unos minutos, escuchamos voces adentro de la habitación. La voz de Roberto, inconfundible, hablando con alguien. Y entonces, escuchamos la otra voz. Una voz de mujer, pero no era joven. Era una voz madura, áspera, con un acento diferente. Estaban discutiendo. La mujer le gritaba a Roberto, lo llamaba idiota, le decía que había arruinado todo. Valentina y yo nos miramos confundidas. Esto no era lo que esperábamos. Tocamos la puerta. Los gritos cesaron inmediatamente. Escuchamos pasos, murmullos, el sonido de algo arrastrándose. Finalmente, la puerta se abrió. Y ahí estaba Roberto. Pero no el Roberto que conocíamos. Este hombre se veía 10 años más viejo, con ojeras profundas, el cabello despeinado, barba de varios días. Nos miró con una mezcla de shock y terror absoluto. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Detrás de él apareció la mujer.
Y aquí viene la parte que nunca, pero nunca, esperé. La mujer no era su amante, era su madre. La madre de Roberto, una mujer que yo había conocido solo 2 veces en 25 años de matrimonio, porque supuestamente vivía muy lejos y estaban distanciados. Una mujer alta, de cabello teñido de negro, con arrugas profundas alrededor de los ojos y una expresión dura en el rostro. Nos miró a Valentina y a mí con algo que solo puedo describir como desprecio. Entramos a la habitación sin que nos invitaran. La madre de Roberto intentó protestar, pero yo la ignoré completamente. Mi atención estaba en Roberto, en ese hombre que había destruido nuestras vidas con sus mentiras. «Explícanos», dije con una voz que sonó mucho más calmada de lo que me sentía. «Explícanos todo. Ahora». Roberto se derrumbó. Literalmente se derrumbó en el suelo, llorando como un niño pequeño. Y entre sollozos, nos contó la verdad completa. Todo había empezado con su madre. Ella había sido una apostadora toda su vida. Cuando Roberto era joven, ella había acumulado deudas enormes. Para pagarlas, Roberto había comenzado a trabajar desde los 15 años, dándole cada peso que ganaba. Pero nunca fue suficiente. Su madre siempre necesitaba más. Siempre tenía nuevas deudas. Siempre había alguien a quien debía dinero. Cuando Roberto me conoció y nos casamos, vio una oportunidad de escapar. Se mudó con nosotros, lejos de su madre, e intentó empezar una vida nueva. Pero su madre lo encontró. Lo chantajeó, lo amenazó. Le dijo que si no seguía dándole dinero, le contaría a todo el mundo los secretos de su pasado. Entonces, Roberto tuvo una idea desesperada. Si tenía 2 familias, podía conseguir más dinero. Podía mantener a su madre contenta y saldar las deudas. Conoció a Valentina, se enamoró genuinamente de ella, pero también vio la oportunidad práctica. 2 esposas significaban 2 ingresos, 2 fuentes de dinero para mantener a su madre satisfecha. Pero incluso eso no fue suficiente. Su madre lo había arrastrado al mundo de las apuestas. Le decía que podía multiplicar el dinero, que podía ganar lo suficiente para pagar todas las deudas de una vez. Roberto, desesperado y manipulado, empezó a apostar. Y perdió. Perdió todo lo que tenía, y más. Las deudas crecieron hasta ser imposibles de manejar. Los prestamistas empezaron a amenazarlo con lastimar a sus familias. Roberto entró en pánico. Tomó todo el dinero que pudo de Valentina y de mí, y huyó con su madre a esta ciudad costera, planeando tomar un barco y desaparecer para siempre. Mientras Roberto contaba su historia, su madre permanecía en silencio, con los brazos cruzados, sin mostrar ni una pizca de remordimiento. Cuando Roberto terminó, ella simplemente dijo: «Él es mi hijo. Tenía la obligación de cuidar de mí». Algo dentro de mí estalló. 25 años de ser la esposa paciente y sumisa desaparecieron en un instante. Me paré frente a esa mujer y le dije exactamente lo que pensaba. Le dije que era una mala madre, una manipuladora, una persona egoísta que había destruido la vida de su propio hijo y la de 2 familias inocentes. Le dije que su codicia y sus vicios habían arruinado todo lo que Roberto podría haber sido, todo lo que podría haber construido. Ella intentó gritarme, pero yo no me callé. Valentina se unió a mí. Las 2, estas 2 mujeres que habíamos sido víctimas del mismo engaño, enfrentamos juntas a la verdadera responsable de todo este desastre. La madre de Roberto retrocedió, sorprendida por nuestra ferocidad, por nuestra unión inesperada. Roberto seguía en el suelo, llorando, repitiendo: lo siento, una y otra vez. Pero sus disculpas sonaban vacías. Habían perdido significado después de años de mentiras, años de engaños, años de manipulación. Valentina fue quien tomó el control de la situación. Con una frialdad que no le había visto antes, sacó su teléfono y llamó a la policía. Les dio la dirección del hotel
y les explicó que había encontrado a su esposo fugitivo que había robado dinero. La madre de Roberto intentó detenerla, pero yo me interpuse. No iba a permitir que esa mujer hiciera nada más. La policía llegó en 20 minutos. 2 oficiales uniformados entraron a la habitación y nos pidieron que explicáramos la situación. Valentina y yo les contamos todo. Las 2 familias, el fraude, el dinero robado, las amenazas de los prestamistas. Roberto permanecía callado, derrotado, sin siquiera intentar defenderse. Lo que vino después fue un torbellino de procedimientos legales. Roberto fue arrestado por bigamia y fraude. Su madre también fue detenida por complicidad en el robo. Nos dijeron que tendríamos que presentar cargos formales, dar testimonios, pasar por todo el proceso legal. Valentina y yo nos quedamos en esa ciudad costera 3 días más, arreglando los papeles, hablando con abogados, dando nuestras declaraciones. En esos 3 días, nuestra amistad se fortaleció. Nos dimos cuenta de que éramos más que víctimas de la misma situación. Éramos sobrevivientes. Éramos mujeres fuertes que habían sido engañadas, pero que no se quedarían vencidas. Una noche, sentadas en la terraza de un café barato cerca de la playa, tomando té y viendo el atardecer, Valentina me dijo algo que nunca olvidaré. «Gracias por venir a buscarme aquel día. Gracias por decirme la verdad. Si no lo hubieras hecho, todavía estaría viviendo en esa mentira, creyendo que mi matrimonio era real». Yo tomé su mano y le dije, «Nosotras vamos a salir de esto, juntas. No sé cómo, pero lo haremos». Y lo hicimos. Cuando regresamos a nuestras respectivas ciudades, mantuvimos el contacto. Nos llamábamos cada semana, compartiendo nuestros avances, nuestras luchas, nuestros pequeños triunfos. El proceso legal fue largo y agotador. Roberto fue sentenciado a 5 años de prisión por bigamia y fraude. Su madre recibió 3 años por complicidad. Pero lo más difícil no fueron los procedimientos legales. Lo más difícil fue explicarles a los niños. Mis 3 hijos y los 3 hijos de Valentina. 6 niños inocentes que tuvieron que enterarse de que su padre había llevado una doble vida, que tenían hermanos que no conocían, que todo lo que creían saber sobre su familia era mentira. Carolina, mi hija mayor, fue la que mejor lo manejó. Ella ya tenía 23 años, era madura, entendía las complejidades de la vida. Pero aún así, verla llorar en mi hombro, preguntándome cómo no me había dado cuenta, cómo había permitido que esto pasara, me rompió el corazón en pedazos. Diego se enojó. Se puso furioso con su padre. Juró que nunca más lo volvería a ver, que para él Roberto había muerto. Pasó meses con esa rabia, encerrándose en su cuarto, negándose a hablar del tema. Yo lo entendía. La traición de un padre deja cicatrices profundas en el alma de un hijo. Pero Lucía, mi pequeña Lucía de 15 años, fue quien más me preocupó. Ella dejó de hablar casi por completo. Se volvió silenciosa, retraída, con una tristeza en los ojos que me partía el alma. Pasé noches enteras abrazándola mientras ella lloraba, asegurándole que nada de esto era su culpa, que ella era amada, que yo nunca la abandonaría. Los hijos de Valentina también sufrieron. Sebastián, el mayor de 6 años, era demasiado pequeño para entender completamente lo que había pasado. Valentina le dijo que papá tenía que irse por un tiempo, que había cometido errores y necesitaba aprender de ellos. Sofía, de 4 años, solo preguntaba por qué papá no venía a jugar con ella. Y el bebé, Roberto Jr., era demasiado pequeño para saber que su mundo había cambiado para siempre. Pero en medio de toda esta tristeza, de todo este dolor, algo hermoso comenzó a suceder. Decidí que era momento de que los niños se conocieran, que estos 6 hermanos que habían estado separados por las mentiras de su padre, finalmente se encontraran. Organicé un encuentro en un parque de la ciudad, a medio camino entre donde vivía yo y donde vivía Valentina.
Era un sábado de julio. Hacía calor, pero no demasiado. El cielo estaba despejado y había una brisa suave que movía las hojas de los árboles. Cuando llegamos al parque, yo con mis 3 hijos y Valentina con los suyos, hubo un momento de silencio incómodo. Los niños se miraban entre sí con curiosidad y algo de miedo. Carolina sostenía la mano de Lucía. Diego tenía las manos en los bolsillos, mirando al suelo. Sebastián se escondía detrás de las piernas de Valentina. Sofía jugaba con su vestido sin entender qué estaba pasando. Pero entonces, algo mágico ocurrió. Lucía, mi pequeña Lucía, que había estado tan silenciosa y triste, se acercó a Sebastián. Se agachó hasta quedar a su altura y le dijo: «Hola, soy tu hermana». Sebastián la miró con esos ojos grandes y curiosos y sonrió tímidamente. Eso rompió el hielo. Los niños empezaron a hablar, a preguntarse cosas, a compartir. Carolina tomó a Sofía en sus brazos y comenzó a jugar con ella. Diego, mi Diego enojado y herido, se sentó con Sebastián y empezó a enseñarle a lanzar una pelota. Yo sostuve al bebé Roberto Jr. mientras Valentina y yo nos mirábamos con lágrimas en los ojos. En ese momento entendí algo fundamental. Roberto había intentado mantenernos separados, había construido muros entre nuestras familias para mantener su secreto. Pero ahora que la verdad había salido a la luz, esos muros se habían derrumbado. Y en su lugar, estábamos construyendo puentes. Los meses siguientes fueron difíciles. Ambas familias enfrentábamos problemas económicos. Roberto había dejado deudas en ambos lados. Los prestamistas seguían amenazando. Yo tuve que vender algunas cosas de la casa para poder pagar las cuentas. Valentina tuvo que buscar un trabajo de medio tiempo además de su empleo de secretaria. Pero nos apoyamos mutuamente. Cuando yo no tenía dinero para la comida, Valentina me ayudaba. Cuando ella necesitaba a alguien que cuidara a los niños mientras trabajaba, yo los recibía en mi casa. Nos convertimos en algo más que amigas. Nos convertimos en familia. Una tarde de agosto, mientras los 6 niños jugaban en mi patio trasero, Valentina y yo estábamos en la cocina preparando la cena. Ella cortaba verduras mientras yo revolvía una olla de sopa. La radio tocaba música suave de fondo. Era una escena doméstica ordinaria, pero llena de un significado extraordinario. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, me dijo Valentina sin levantar la vista de las verduras que cortaba. Roberto intentó separarnos, mantenernos como 2 mundos diferentes que nunca debían encontrarse. Pero al final, su traición fue lo que nos unió. Tenía razón. Si Roberto nunca hubiera mentido, nunca nos hubiera engañado, Valentina y yo jamás nos habríamos conocido. Jamás hubiéramos formado esta familia extraña pero hermosa que ahora teníamos. Nuestros hijos jamás hubieran conocido a sus hermanos. A veces pienso que todo pasó por una razón. Le dije mientras probaba la sopa y le añadía un poco más de sal. No justifico lo que Roberto hizo. Nunca lo haré. Pero mira lo que tenemos ahora. Mira a esos niños jugando juntos, como si siempre hubieran sido hermanos. Valentina sonrió. Esa sonrisa triste pero genuina que había aprendido a reconocer. Tienes razón. Salió algo bueno de toda esta pesadilla. Pero la historia no terminaba ahí. No todavía. Porque una tarde de septiembre, recibí una carta de la prisión donde estaba Roberto. En ella me pedía que fuera a visitarlo. Decía que necesitaba hablar conmigo, que había cosas que tenía que explicar, que merecía la oportunidad de redimirse. Le mostré la carta a Valentina. Ella había recibido una idéntica. Nos miramos sin saber qué hacer. Parte de mí quería ignorar la carta, tirarla a la basura y olvidarme de que Roberto existía. Pero otra parte, una parte más sabia quizás, sabía que necesitaba ese cierre. Necesitaba mirarlo a los ojos y decirle exactamente cómo me sentía. Valentina sintió lo mismo.
Así que un sábado de octubre, las dos fuimos juntas a la prisión. El edificio era frío y gris, con guardias en cada esquina, y el olor a desinfectante mezclado con algo más oscuro, más desesperado. Nos registraron, nos quitaron nuestros objetos personales y nos llevaron a una sala de visitas pequeña con mesas de metal y sillas incómodas. Roberto entró con esposas en las manos y un uniforme de prisión naranja. Se veía más delgado, más viejo, con el cabello completamente gris ahora. Cuando nos vio a las dos juntas, su rostro mostró sorpresa seguida de resignación. Se sentó frente a nosotras, con las manos sobre la mesa, sin atreverse a mirarnos directamente. Hubo un silencio largo e incómodo. Finalmente Roberto habló. Su voz sonaba ronca, cansada. «Gracias por venir», dijo. «No estaba seguro de que lo hicieran». «No vinimos por ti», le dije con una voz firme. «Vinimos por nosotras, porque necesitamos este cierre. Necesitamos decirte cara a cara lo que tu traición nos hizo». Roberto asintió lentamente. «Lo sé. Lo sé. Y no espero que me perdonen. No merezco su perdón. Pero necesito que sepan que nunca quise lastimarlas. Sé que suena estúpido. Sé que es difícil de creer, pero es la verdad». Valentina se inclinó hacia adelante, con los ojos llenos de lágrimas, pero la voz firme. «¿Cómo es posible que no quisieras lastimarnos? Nos mentiste durante años. Construiste vidas enteras basadas en mentiras. Tuviste hijos con ambas, sabiendo que estabas engañándonos». Yo me perdí», dijo Roberto, y por primera vez levantó la vista para mirarnos. «Me perdí en las mentiras. Al principio era solo mi madre, sus deudas, su chantaje. Pero luego se convirtió en algo más grande de lo que podía controlar. Y cuando me di cuenta de lo que había hecho, era demasiado tarde para detenerlo. Tenía miedo de perderlas a ambas, miedo de que mis hijos me odiaran, miedo de enfrentar las consecuencias. «El miedo no es excusa», le dije. «Todos tenemos miedo. Todos enfrentamos decisiones difíciles. Pero tú elegiste la mentira. Una y otra vez elegiste la mentira. Y ahora 6 niños inocentes tienen que vivir con las consecuencias de tus decisiones». Roberto comenzó a llorar. Lágrimas reales que rodaban por sus mejillas mientras sus hombros temblaban. Lo sé. Y es eso lo que me mata cada noche. Pensar en mis hijos, en cómo los lastimé, en cómo destruí su confianza en mí. Si pudiera regresar el tiempo, si pudiera hacer las cosas diferente. «Pero no puedes», interrumpió Valentina. «No puedes regresar el tiempo. No puedes deshacer el daño. Lo único que puedes hacer es vivir con las consecuencias y tal vez, solo tal vez, encontrar una forma de ser mejor». «¿Los niños están bien?», preguntó Roberto con voz temblorosa. «¿Cómo están mis hijos?». Valentina y yo nos miramos. Había tanto que decir, tantas verdades dolorosas que compartir. Pero finalmente, fue Valentina quien habló. «Están lastimados, confundidos, enojados, pero también están aprendiendo a sanar. Y lo están haciendo juntos, los 6. Porque decidimos que tus mentiras no iban a destruir la posibilidad de que fueran una familia». Roberto nos miró con sorpresa. «¿Los 6? ¿Se conocen?». «Sí», dije yo. «Se conocen. Y son hermanos de verdad ahora. No hermanos separados por tus mentiras, sino hermanos unidos a pesar de ellas. Y Valentina y yo también somos familia ahora. Construimos algo hermoso de las cenizas de tu traición». Vi algo cambiar en el rostro de Roberto. Una mezcla de alivio, tristeza y algo que podría haber sido esperanza. Eso es más de lo que merezco, más de lo que podía esperar». «No lo hicimos por ti», le aclaré. «Lo hicimos por nosotras, por los niños, porque nos negamos a permitir que tu egoísmo y tus mentiras definieran el resto de nuestras vidas».
Pasamos una hora más en esa sala fría de la prisión. Roberto nos contó más detalles de cómo todo había comenzado, de cómo su madre lo había manipulado desde joven, de cómo las deudas y las mentiras se habían ido acumulando hasta crear esta situación imposible. No justificábamos sus acciones, pero al menos entendíamos mejor el camino que lo había llevado ahí. Antes de irnos, Roberto nos hizo una pregunta. ¿Creen que algún día los niños querrán verme? ¿Que tal vez puedan perdonarme? Valentina fue directa. No lo sé. Esa decisión será de ellos cuando sean lo suficientemente grandes para tomarla. Por ahora, lo que necesitan es estabilidad, honestidad y amor, cosas que tú no pudiste darles. Pero, agregué yo, si algún día deciden que quieren conocer a su padre, a pesar de todo lo que hiciste, nosotras no se lo impediremos. Porque a diferencia de ti, nosotras no les mentiremos. No les ocultaremos la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Cuando salimos de la prisión esa tarde, el sol estaba comenzando a ponerse. El cielo estaba pintado de naranjas y rosas, hermoso a pesar del lugar oscuro del que veníamos. Valentina y yo caminamos hacia la parada del autobús en silencio, procesando todo lo que había sucedido. ¿Sientes que obtuviste el cierre que necesitabas?, me preguntó Valentina mientras esperábamos el autobús. Pensé en su pregunta cuidadosamente. Sí, dije finalmente. No cambió nada. Él sigue siendo culpable. Nosotras seguimos siendo las que tenemos que recoger los pedazos. Pero al menos ahora puedo dejarlo atrás. Puedo seguir adelante sin cargar con preguntas, sin respuesta. El autobús llegó y nos subimos. Durante el viaje de regreso, hablamos de cosas más ligeras. De los niños, de sus logros en la escuela, de los planes que teníamos para las próximas semanas. Poco a poco, Roberto y su traición ocupaban menos espacio en nuestras conversaciones, en nuestros pensamientos, en nuestras vidas. Los años pasaron. 3 años, para ser exactos. En ese tiempo pasaron muchas cosas. Carolina se graduó de la universidad y consiguió un trabajo como contadora. Diego superó su enojo y encontró paz en el arte. Comenzó a pintar y descubrió que tenía un talento natural para ello. Lucía volvió a sonreír, hizo nuevas amigas, se unió al equipo de voleibol de su escuela. Los hijos de Valentina también crecieron. Sebastián se volvió un niño curioso y brillante, siempre haciendo preguntas sobre todo. Sofía era una pequeña artista en formación, dibujando y pintando todo el tiempo. Y Roberto Jr., que ya no era un bebé sino un niño pequeño de 4 años. Era la alegría de todos nosotros con sus risas y su energía infinita. Valentina y yo decidimos mudarnos juntas. Encontramos una casa más grande en un barrio nuevo, con espacio suficiente para todos. No fue fácil convencer a algunas personas. Los vecinos murmuraban. Algunos miembros de mi familia no entendían. ¿Cómo puedes vivir con la otra mujer de tu esposo?, me preguntaban. ¿No te da vergüenza? Pero yo había dejado de preocuparme por lo que otros pensaran. Esta familia extraña que habíamos construido era nuestra, y era real, y era llena de amor a pesar de cómo había comenzado. Los 6 niños compartían habitaciones, compartían juguetes, compartían vidas, se peleaban como hermanos normales, se protegían como hermanos normales, se amaban como hermanos normales. Valentina y yo nos dividíamos las responsabilidades. Ella trabajaba durante el día, yo cuidaba de todos los niños. Por las tardes, cuando ella regresaba, yo salía a dar clases particulares de matemáticas para ayudar con los gastos. Los fines de semana cocinábamos juntas, limpiábamos juntas, reíamos juntas. Una noche, cuando todos los niños ya estaban dormidos, Valentina y yo nos sentamos en el porche de nuestra casa compartida. Tomábamos té de manzanilla y mirábamos las estrellas. Había una paz en el aire, una tranquilidad que no habíamos sentido en años. ¿Sabes qué día es hoy?, me preguntó Valentina.
Pensé por un momento. No, ¿qué día es? Hace exactamente 3 años que fuiste a mi apartamento. Hace 3 años que descubrí la verdad sobre Roberto, sobre mi matrimonio, sobre todo. Me quedé en silencio recordando ese día. Lo aterrorizada que estaba, lo roto que se sentía mi mundo. Parece una vida entera, dije finalmente. Parece que fue otra persona la que vivió eso. En cierta forma lo fue, dijo Valentina. Ya no somos las mismas mujeres que éramos entonces. El dolor nos cambió, pero también nos fortaleció. Tenía razón. El dolor nos había cambiado, pero también nos había enseñado. Aprendimos que somos más fuertes de lo que creíamos. Aprendimos que la familia no siempre es lo que esperamos que sea, pero eso no la hace menos real. Aprendimos que el perdón no significa olvidar, pero sí significa liberarse del peso del rencor. Pero la historia aún tenía más capítulos por escribir. Porque un día de diciembre, 4 años después de que todo comenzara, recibimos una llamada de la prisión. Roberto había sido liberado por buen comportamiento. Había cumplido 4 de sus 5 años de sentencia y ahora era un hombre libre. La noticia nos tomó por sorpresa. Sabíamos que eventualmente saldría, pero de alguna manera habíamos empujado ese pensamiento al fondo de nuestras mentes. Ahora que era una realidad, teníamos que decidir qué hacer. Los niños eran más grandes ahora. Carolina tenía 27 años, Diego 25, Lucía 19. Sebastián tenía 10, Sofía 8 y Roberto Jr. casi 5. Los mayores sabían toda la verdad sobre su padre. Los más pequeños sabían una versión simplificada, apropiada para su edad. Fue Carolina quien sorprendentemente sugirió que tal vez deberíamos permitir que Roberto los visitara. No por él, aclaró rápidamente, sino por nosotros, para que podamos cerrar ese capítulo completamente, para que los más pequeños puedan conocerlo y decidir por sí mismos qué tipo de relación quieren tener con él. Discutimos el tema durante semanas, Valentina y yo, los niños mayores, todos dando nuestras opiniones. Diego estaba completamente en contra. Él no se merece conocerlos, decía con la mandíbula apretada. No después de todo lo que hizo. Lucía estaba indecisa, dividida entre el recuerdo del padre amoroso que conoció de niña y la realidad del hombre que los había traicionado. Finalmente decidimos dejar que cada uno tomara su propia decisión. Carolina dijo que sí quería ver a Roberto, no por perdonarlo necesariamente, pero sí para poder decirle cara a cara cómo sus acciones la habían afectado. Diego se negó rotundamente. Lucía decidió que no estaba lista todavía, pero que tal vez en el futuro. Sebastián y Sofía, siendo más pequeños, no entendían completamente la magnitud de la situación. Valentina les explicó que iban a conocer a su papá, pero que él había cometido errores muy grandes y que había tenido que ir a un lugar especial para reflexionar sobre esos errores. Roberto Jr. era muy pequeño para entender cualquier cosa. El encuentro se organizó en un parque neutral. Era un sábado soleado de enero. Valentina, yo y los niños que habían decidido ir llegamos temprano. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. No sabía qué esperar, cómo me iba a sentir al ver a Roberto después de 4 años. Cuando lo vimos llegar, casi no lo reconocimos. El hombre que caminaba hacia nosotros se veía completamente diferente del Roberto que conocíamos. Estaba delgado, mucho más delgado, con el cabello completamente blanco ahora. Caminaba encorvado, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Pero sus ojos, cuando nos miraron, estaban llenos de lágrimas. Se detuvo a varios metros de distancia, como si tuviera miedo de acercarse más. «Hola», dijo con una voz apenas audible. «Gracias por darme esta oportunidad». Carolina fue la primera en hablar.
Se paró frente a su padre con la espalda recta y la cabeza en alto. «No vinimos para perdonarte», dijo con una voz clara y firme. «Vinimos porque necesitamos que entiendas el daño que causaste. Necesitamos que veas las consecuencias de tus acciones». Y entonces, durante la siguiente hora, Carolina le dijo todo. Le contó sobre las noches que pasó llorando, preguntándose qué había hecho mal, por qué su padre había elegido vivir una mentira en lugar de ser honesto con ellos. Le contó cómo tuvo que ser fuerte para sus hermanos menores, cuando todo lo que quería era derrumbarse ella misma. Le contó sobre la vergüenza que sintió cuando sus amigos se enteraron, sobre cómo tuvo que aprender a reconstruir su concepto de familia desde cero. Roberto escuchó todo en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas. No intentó interrumpir, no intentó justificarse, solo escuchó. Cuando Carolina terminó, Valentina habló. Le presentó formalmente a Sebastián y Sofía, sus hijos que apenas lo recordaban. Los niños lo miraban con una mezcla de curiosidad y cautela. Roberto se arrodilló para quedar a su altura, pero no intentó tocarlos. «Hola», les dijo con voz temblorosa. «Soy vuestro papá, y cometí errores terribles que os lastimaron. Lo siento mucho». Sebastián, con esa honestidad brutal de los niños, le preguntó: «¿Por qué nos mentiste? ¿Por qué tuviste que ir a ese lugar especial?» Roberto respiró profundo. «Porque tomé malas decisiones. Porque en lugar de ser valiente y decir la verdad, tuve miedo y mentí. Y las mentiras crecieron y crecieron hasta que ya no pude detenerlas. Pero eso no hace que esté bien lo que hice. Y entiendo si nunca queréis perdonarme». Sofía, la pequeña artista, sacó un dibujo que había hecho. Era de una familia, todos tomados de la mano. «Mami dice que las familias pueden ser de muchas formas diferentes», dijo con su vocecita aguda. «¿Nuestra familia puede incluirte a ti también?» Roberto comenzó a sollozar. Grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. Valentina tuvo que apartar la mirada, y yo sentí mis propios ojos llenarse de lágrimas. «No lo sé, mi amor», dijo Roberto cuando pudo hablar de nuevo. «Eso depende de vuestra mamá y de Esther. Ellas son las que deciden, y cualquier decisión que tomen será la correcta, porque ellas os aman y solo quieren lo mejor para vosotros». El encuentro duró 2 horas más. Roberto conoció a Roberto Jr. por primera vez consciente. El niño lo miró con curiosidad pero sin reconocimiento. Para él, Roberto era solo un extraño que hacía llorar a los adultos. Cuando terminó, cuando todos empezamos a recoger nuestras cosas para irnos, Roberto se acercó a Valentina y a mí. «Sé que no merezco nada de vosotras», dijo. «Pero quiero que sepáis que he pasado estos 4 años tratando de entender por qué hice lo que hice. He ido a terapia, he trabajado en mí mismo, he intentado ser mejor. No para obtener vuestro perdón, porque sé que eso quizás nunca llegue, sino porque necesito ser un mejor hombre, por mí mismo, y por si algún día mis hijos deciden darme otra oportunidad». Valentina lo miró fijamente. «Las acciones hablan más que las palabras. Roberto, si de verdad has cambiado, el tiempo lo demostrará. Pero no esperes que confiemos en ti. Esa confianza la destruiste tú mismo». «Lo sé», dijo él, «y no espero nada. Solo espero que me deis la oportunidad de demostrarles a mis hijos que puedo ser mejor, aunque sea desde lejos, aunque sea solo con palabras escritas o llamadas ocasionales. Lo que sea que estéis dispuestas a permitir, lo agradeceré». En los meses siguientes, Roberto cumplió su palabra. No intentó forzar su presencia en nuestras vidas. Enviaba cartas a los niños, cartas honestas donde les hablaba de sus errores, de lo que estaba aprendiendo, de cómo estaba trabajando para ser mejor. Los niños mayores las leían con escepticismo. Los pequeños las disfrutaban, aunque no siempre entendían completamente el contenido.
Roberto encontró un trabajo humilde en una fábrica. Cada mes enviaba dinero para ayudar con los gastos de los niños. No mucho, porque no ganaba mucho, pero algo. Y por primera vez en nuestra relación con él, el dinero llegaba consistentemente, sin excusas, sin mentiras. Pasó un año más. Sebastián cumplió 11, Sofía 9, Roberto Jr. 6. Los niños mayores seguían construyendo sus vidas. Carolina se comprometió con un hombre bueno que ella había conocido en el trabajo. Diego abrió su primera exposición de arte. Lucía comenzó la universidad. Y lentamente, muy lentamente, algunos de los niños comenzaron a abrir sus corazones a la posibilidad de tener una relación con Roberto. No era como antes. Nunca podría serlo. Pero era algo nuevo, algo construido sobre honestidad en lugar de mentiras. Sofía fue la primera. Ella era joven cuando todo pasó, y su corazón era naturalmente perdonador. Comenzó a pedirle a Valentina que la llevara a ver a Roberto una vez al mes. Roberto nunca faltaba a esas visitas. Llegaba temprano, traía pequeños regalos hechos a mano, pasaba horas dibujando con ella y escuchando sus historias. Sebastián era más cauteloso, pero eventualmente también decidió darle una oportunidad a su padre. Roberto Jr., que nunca había conocido a su padre realmente, comenzó a verlo como un tío lejano pero amable, que los visitaba a veces. Los hijos mayores tomaron más tiempo. Carolina finalmente aceptó ver a Roberto nuevamente 3 años después del primer encuentro. Fue después del nacimiento de su primer hijo, cuando de repente entendió, en un nivel más profundo, lo que significaba ser padre y cómo Roberto había fallado en ese rol tan fundamental. Pero también entendió que las personas son complicadas, que pueden cometer errores terribles y aún así tener algo de humanidad en ellos. Diego todavía se negaba a verlo. «Quizás algún día», me dijo, «pero no ahora. Todavía me duele demasiado». Y yo respetaba su decisión. Cada uno tiene que sanar a su propio ritmo. Lucía finalmente se reunió con Roberto en el 5º aniversario de su liberación. Fue un encuentro emotivo donde ella le dijo todo lo que había necesitado decir durante años. Roberto escuchó, lloró, se disculpó. No fue un pertentar novamente, AP continuar editardón completo, pero fue un comienzo, un pequeño paso hacia la sanación. Para Valentina y para mí, la relación con Roberto era diferente. Nunca podríamos volver a ser sus esposas. Esa parte de nuestras vidas había terminado definitivamente. Los papeles de divorcio se habían procesado mientras él estaba en prisión. Éramos mujeres libres ahora, libres de las mentiras, libres de la traición, libres de vivir nuestras propias vidas. Pero encontramos una forma de coexistir por el bien de los niños. Roberto se convirtió en algo así como un conocido lejano, alguien que había estado en nuestras vidas, que había causado un daño inmenso, pero que también era el padre de nuestros hijos. No teníamos que amarlo, ni siquiera tenía que gustarnos, pero podíamos ser civilizadas por el bien de los pequeños. La madre de Roberto, esa mujer que había sido la raíz de tantos problemas, salió de prisión después de cumplir sus 3 años. Intentó contactar a Roberto, pero él se negó a verla. Había cortado completamente los lazos con ella, entendiendo finalmente que su manipulación y su codicia habían sido tóxicas y destructivas. Escuché que se mudó a otra ciudad. Nunca volví a saber de ella, y francamente, no me importó. Los años continuaron pasando. Nuestra familia poco convencional se volvió normal para nosotros. Los vecinos dejaron de murmurar. Algunos incluso empezaron a admirar lo que Valentina y yo habíamos construido juntas. «Ustedes son un ejemplo de fortaleza femenina», nos dijo una vez una vecina. Tomaron una situación horrible y la convirtieron en algo hermoso. Había días difíciles, por supuesto. Días en que los recuerdos dolían, en que la traición se sentía tan fresca como el primer día.
Días en que Valentina y yo discutíamos por tonterías porque el estrés de criar 6 niños era agobiante. Días en que el dinero no alcanzaba y teníamos que hacer milagros para que todos comieran. Pero también había días hermosos, días de risas alrededor de la mesa durante la cena, con los 6 niños contando historias de la escuela, compitiendo por atención, comportándose exactamente como los hermanos que eran. Días de celebraciones de cumpleaños donde todos cantábamos juntos, soplábamos velas juntos. Éramos una familia juntos. Recuerdo especialmente la Navidad del 7º año después de que todo comenzara. Todos estábamos reunidos en la sala de nuestra casa. El árbol de Navidad brillaba en la esquina, decorado con ornamentos que los niños habían hecho a lo largo de los años. Había regalos debajo, no muchos porque el dinero seguía siendo ajustado, pero suficientes para hacer sonreír a cada niño. Carolina estaba ahí con su esposo y su bebé. Diego había traído a su novia, una chica dulce que pintaba tan bien como él. Lucía estaba en casa de vacaciones de la universidad, radiante y segura de sí misma. Sebastián, Sofía y Roberto Jr. corrían por la casa jugando, llenando el espacio con su energía y alegría. Valentina y yo estábamos en la cocina preparando la cena de Navidad. El pavo estaba en el horno, las papas hirviendo en la estufa. El olor a canela y especias llenaba el aire. Trabajábamos en silencio cómodo, un equipo perfeccionado por años de práctica. «¿Sabes?», me dijo Valentina mientras revolvía la salsa. «A veces todavía no puedo creer que esta sea nuestra vida, que de toda esa tristeza y traición hayamos construido esto». Miré hacia la sala donde nuestros hijos reían y jugaban juntos. «Yo tampoco lo creo a veces», admití. «Pero aquí estamos, y no cambiaría nada de lo que tenemos ahora, aunque signifique que tuvimos que pasar por todo ese dolor para llegar aquí». «¿Ni siquiera si pudieras regresar y evitar conocer a Roberto?», me preguntó con curiosidad. Pensé cuidadosamente en su pregunta. «No», dije finalmente, «porque si nunca hubiera conocido a Roberto, no tendría a Carolina, Diego y Lucía. Tú no tendrías a Sebastián, Sofía y Roberto Jr. No nos tendríamos la una a la otra. Y esta familia, tan extraña y poco convencional como es real y es hermosa y es nuestra». Valentina sonrió, esa sonrisa genuina y completa que había aprendido a dar otra vez después de años de dolor. «Tienes razón, completamente razón». Esa noche, mientras todos cenábamos juntos, alguien tocó la puerta. Era Roberto. No lo habíamos invitado, pero Sofía le había mencionado casualmente nuestra celebración cuando lo vio la semana anterior. Él se quedó en la entrada, con las manos en los bolsillos, luciendo inseguro. «No quiero interrumpir», dijo rápidamente. «Solo quería traer estos regalos para los niños y desearles feliz Navidad». Hubo un momento de silencio incómodo. Luego Sebastián se levantó de la mesa y corrió hacia su padre. «Papá, ven a cenar con nosotros», dijo con esa inocencia de los niños que perdonan más fácilmente que los adultos. Valentina y yo nos miramos. En sus ojos vi la misma pregunta que yo me estaba haciendo. ¿Podíamos hacer esto? ¿Podíamos sentarnos en la misma mesa que el hombre que nos había traicionado tan profundamente? Pero luego miré a Sebastián, sus ojos llenos de esperanza. Miré a Sofía, que también se había levantado y tomaba la mano de Roberto. Miré a Roberto Jr., que preguntaba quién era este señor. Y entendí que esto no era sobre nosotras, era sobre ellos, sobre darles a nuestros hijos la oportunidad de tener algún tipo de relación con su padre, sin importar cuán imperfecta fuera. «Puedes quedarte», dijo Valentina finalmente, «pero solo por los niños». Roberto asintió, con lágrimas en los ojos. «Gracias, gracias». Se sentó al final de la mesa, tan lejos de Valentina y de mí como era posible. La cena fue incómoda al principio,
con conversaciones forzadas y silencios pesados. Pero gradualmente los niños llenaron esos silencios con sus risas y sus historias. Y por un momento, solo por un momento, casi parecía una familia normal. Cuando la cena terminó y Roberto se fue, agradeciendo profusamente antes de salir por la puerta, Valentina y yo nos quedamos limpiando la cocina en silencio. Finalmente, ella habló. No sé si hicimos lo correcto dejándolo quedarse. Yo tampoco lo sé, admití. Pero vi la felicidad en las caras de los niños. Y eso tiene que contar para algo, ¿verdad? Supongo que sí, dijo Valentina. Pero, Esther, necesito que sepas algo. Por mucho que tratemos de hacer las cosas más fáciles para los niños, por mucho que intentemos ser civilizadas con Roberto, nunca voy a perdonarlo completamente. Nunca voy a olvidar lo que hizo. Yo tampoco, le dije tomando su mano. Y no tenemos que perdonarlo. El perdón no es obligatorio. Lo que importa es que no dejemos que su traición nos impida vivir nuestras vidas, que no dejemos que el veneno de su engaño contamine el presente que hemos construido. Pasaron más años. Los niños crecieron y se convirtieron en adultos con sus propias vidas. Carolina tuvo 3 hijos más. Diego se casó con su novia artista y abrió su propia galería. Lucía se graduó de la universidad con honores y se convirtió en abogada, determinada a ayudar a otras mujeres que habían pasado por situaciones similares a la nuestra. Sebastián creció para ser un joven brillante, que ganó una beca para estudiar ingeniería. Sofía siguió sus pasos artísticos y fue aceptada en una escuela de arte prestigiosa. Roberto Jr., el pequeño que nunca conoció realmente a su padre cuando las cosas eran normales, se convirtió en un adolescente amable y considerado que trataba a todos con respeto. Roberto mantuvo su distancia pero su compromiso. Nunca faltó a un cumpleaños. Nunca olvidó enviar dinero para ayudar. Nunca dejó de intentar ser mejor. No era el padre que los niños merecían haber tenido desde el principio, pero era el padre que estaba tratando de ser ahora. Y para algunos de los niños, eso era suficiente. Valentina y yo envejecimos juntas. Nos volvimos no solo amigas, sino hermanas, unidas por una experiencia compartida que nadie más podía entender completamente. Cuando cumplí 60 años, ella organizó una fiesta sorpresa. Cuando ella tuvo problemas de salud a los 62, yo estuve a su lado en cada cita médica, cada tratamiento, cada momento difícil. Ahora, sentada aquí a mis 73 años, mirando hacia atrás en todo lo que pasó, puedo decir con honestidad que no me arrepiento de nada. No me arrepiento de haber seguido a Roberto ese día de abril hace tantos años. No me arrepiento de haber tocado la puerta de Valentina y revelar la verdad. No me arrepiento de ninguna de las decisiones difíciles que tomamos después, porque sí, Roberto nos traicionó. Sí, nos mintió durante años. Sí, construyó 2 familias basadas en engaños elaborados. Pero de esas cenizas, de ese dolor devastador, Valentina y yo construimos algo mejor. Construimos una familia real, basada en honestidad, en apoyo mutuo, en amor genuino. Aprendí que la familia no siempre viene en el paquete tradicional. A veces viene en formas inesperadas, en alianzas improbables, en conexiones que nunca planeaste pero que terminan siendo las más fuertes. Aprendí que el perdón no es lo mismo que la reconciliación, y que puedes sanar sin necesariamente olvidar. Aprendí que las mujeres somos increíblemente fuertes, que podemos sobrevivir traiciones que pensamos nos destruirían, que podemos levantarnos de las cenizas, sacudirnos el polvo y construir vidas nuevas y hermosas, que no necesitamos un hombre para definirnos o completarnos. Más importante aún, aprendí que los errores de una persona no tienen que dictar el destino de todos los afectados. Roberto cometió errores terribles, decisiones imperdonables, pero Valentina y yo nos negamos a permitir que esas decisiones
destruyeran a nuestros hijos, destruyeran nuestras vidas, destruyeran nuestro futuro. Hace unos meses, todos nos reunimos para celebrar el cumpleaños número 15 de Roberto Jr. Estaban todos ahí, los 6 hermanos con sus parejas, sus propios hijos, creando una nueva generación de familia. Carolina con sus 4 niños, Diego con sus 2. Lucía acababa de anunciar que estaba esperando su primero. Sebastián trajo a su prometida. Sofía llegó con su portafolio lleno de pinturas nuevas. Roberto Jr., el cumpleañero, estaba radiante rodeado de toda su familia. Roberto padre también estaba ahí. Ahora era un hombre de 70 años, con el cabello completamente blanco y arrugas profundas en su rostro. Se mantenía en la periferia de la celebración, agradecido de ser incluido, pero consciente de que su lugar en esta familia siempre sería limitado por las decisiones que tomó décadas atrás. En un momento dado me encontré sola en la cocina con Valentina, las dos preparando más comida para alimentar a esta tribu que habíamos creado. Miré a mi alrededor, a esta casa llena de risas y amor, a estos niños que se habían convertido en adultos maravillosos a pesar de todo. «Lo logramos», le dije a Valentina. «Contra todo pronóstico, lo logramos». Ella me abrazó, y en ese abrazo había años de lucha, años de lágrimas, años de apoyo mutuo. «No solo lo logramos», dijo, «creamos algo hermoso». Y tenía razón. Habíamos creado algo hermoso, no a pesar de la traición de Roberto, sino transformando esa traición en algo positivo. Habíamos tomado el dolor y lo habíamos convertido en fortaleza. Habíamos tomado la mentira y la habíamos reemplazado con honestidad radical. Habíamos tomado 2 familias rotas y las habíamos fusionado en una sola familia más fuerte. Cuando salimos de la cocina para reunirnos con los demás, Roberto Jr. estaba soplando las velas de su pastel. Todos cantábamos, todos aplaudíamos, todos celebrábamos juntos. Y en ese momento, miré las caras de todos los presentes y vi algo increíble. Vi a Carolina sosteniendo al bebé de Lucía, meciendo al pequeño con la experiencia de una madre de 4. Vi a Diego riendo con Sebastián, los dos hablando sobre arte y creatividad. Vi a Sofía jugando con los hijos de Carolina, inventando juegos y dibujando con tiza en el patio. Vi a todos los nietos corriendo juntos, primos que no sabían nada sobre las complicaciones de cómo sus familias se habían unido. Solo sabían que se amaban. Esta era nuestra familia, imperfecta, no tradicional, nacida del dolor pero fortalecida por el amor. Y era más real que cualquier familia basada en mentiras podría haber sido. Esa noche, después de que todos se fueron, después de que la última migaja fue recogida y el último plato lavado, Valentina y yo nos sentamos en el porche, como habíamos hecho tantas veces antes. El cielo estaba lleno de estrellas y había una brisa suave que traía el olor de las flores del jardín. ¿Crees que alguna vez le contaremos a los nietos la historia completa?, preguntó Valentina. Sobre cómo comenzó todo esto. Pensé en su pregunta. Creo que cuando sean mayores, cuando puedan entender, sí, porque es una historia sobre más que solo traición. Es una historia sobre resiliencia, sobre perdón, sobre cómo 2 mujeres se negaron a ser víctimas y en lugar de eso se convirtieron en sobrevivientes. Es una historia sobre amor, añadió Valentina. No el amor romántico que nos prometieron Roberto y que resultó ser mentira, sino un tipo de amor más profundo, más real. El amor entre hermanas, entre amigas, entre mujeres que se apoyan mutuamente. Exactamente, dije. Y esa es una lección que vale la pena transmitir. Nos quedamos ahí sentadas hasta tarde en la noche, 2 mujeres que habían recorrido un camino imposible juntas y habían salido del otro lado más fuertes, más sabias, más completas. No necesitábamos decir nada más. Todo lo que necesitábamos decir
Ya había sido dicho a lo largo de los años, en 1000 pequeños momentos de apoyo y comprensión. Ahora, mientras les cuento esta historia, quiero que sepan algo importante. Si alguna vez se encuentran en una situación similar, si alguna vez descubren que su vida ha sido una mentira, si alguna vez sienten que el piso desaparece bajo sus pies, recuerden esto. Ustedes son más fuertes de lo que creen. El dolor puede ser devastador, la traición puede sentirse como muerte, pero ustedes pueden sobrevivir. Pueden más que sobrevivir, pueden prosperar, pueden tomar las piezas rotas de su vida y construir algo nuevo, algo mejor, algo completamente suyo. No tienen que perdonar para sanar. No tienen que reconciliarse para seguir adelante. No tienen que olvidar para ser felices de nuevo. Lo que tienen que hacer es elegirse a sí mismas, cada día, una y otra vez. Tienen que rodearse de personas que las apoyen, que las amen, que las ayuden a cargar el peso cuando se vuelve demasiado pesado. Y si es posible, traten de encontrar algo bueno en el dolor. No para justificar lo que les hicieron, sino para darle significado a su sufrimiento. Valentina y yo encontramos una hermandad que nunca hubiéramos tenido de otra manera. Nuestros hijos encontraron hermanos que los enriquecieron. De la tragedia creamos conexión. No fue fácil. Hubo días en que queríamos rendirnos, días en que el dolor era tan intenso que apenas podíamos respirar. Pero seguimos adelante, un día a la vez, un paso a la vez. Y eventualmente los días buenos comenzaron a superar a los malos. Las risas comenzaron a sonar más fuerte que las lágrimas. La esperanza comenzó a brillar más que la desesperación. Roberto nunca será completamente perdonado. No por mí, al menos. Lo que hizo fue imperdonable en muchos sentidos. Pero aprendí a no dejar que su traición definiera el resto de mi vida. Aprendí a soltar el veneno del rencor, no porque él lo mereciera, sino porque yo merecía la paz. Ahora, cuando miro hacia atrás en mi vida, no veo solo la traición. Veo la fuerza que descubrí en mí misma. Veo la amistad improbable que se convirtió en amor de hermanas. Veo a 6 niños que crecieron sabiendo que el amor real no es perfecto, pero es honesto. Veo una familia que eligió amarse a sí misma, a pesar de cómo comenzó. Y cuando miro hacia adelante, veo esperanza. Veo nietos creciendo en un ambiente de honestidad y amor. Veo a Valentina y a mí envejeciendo juntas, apoyándonos mutuamente hasta el final. Veo un legado de fortaleza femenina que se transmitirá a las generaciones futuras. Esta es mi historia. La historia de cómo seguí a mi esposo sin que él lo supiera y descubrí su otra familia. Pero es también la historia de cómo esa devastadora revelación se convirtió en el comienzo de algo hermoso. Es la historia de cómo 2 rivales se convirtieron en hermanas. Es la historia de cómo 6 niños de 2 familias se convirtieron en una sola familia verdadera. Es una historia de dolor, sí, pero más importante, es una historia de sanación. De perdón, no necesariamente hacia quien nos lastimó, sino hacia nosotras mismas por no haber visto las señales. De amor, del tipo más profundo y verdadero que existe. De esperanza, que brilla incluso en los momentos más oscuros. Y la lección más grande que aprendí de todo esto es simple pero profunda. La familia que eliges puede ser tan fuerte o más fuerte que la familia que te fue dada por sangre o matrimonio. El amor que construyes conscientemente, con esfuerzo y honestidad, es más valioso que cualquier amor basado en mentiras, sin importar cuán hermosas fueran esas mentiras. Así que si están pasando por algo similar, si su mundo se está derrumbando, si sienten que no pueden sobrevivir otro día, les digo esto: sí pueden. Pueden y lo harán. El camino será difícil, las noches serán largas, las lágrimas serán muchas, pero del otro lado les espera una vida que nunca imaginaron posible, una vida que construyeron con sus propias manos,
una vida que es completamente suya. Y quién sabe, tal vez en ese camino encuentren lo que Valentina y yo encontramos. Una hermana del alma, una aliada incondicional, una amiga que entiende porque caminó el mismo camino doloroso que ustedes. Y juntas pueden construir algo hermoso de las cenizas. Esta es mi historia. La historia de Esther, una mujer que pensó que su vida había terminado cuando descubrió la traición de su esposo, pero que en realidad estaba apenas comenzando la parte más significativa de su existencia. Una historia de dolor transformado en poder, de traición transformada en verdad, de ruptura transformada en reconstrucción. Y si mi historia les sirve de algo, que sea de esto. Nunca subestimen la fortaleza que llevan dentro. Nunca duden de su capacidad para sanar. Nunca pierdan la esperanza de que pueden crear algo hermoso, incluso de las circunstancias más dolorosas. Porque al final, no somos definidas por lo que nos hacen, sino por cómo respondemos a lo que nos hacen. Y yo elegí responder con dignidad, con fuerza y, eventualmente, con compasión. No perfectamente, con muchos tropiezos en el camino, pero siempre hacia adelante, siempre hacia la luz, que mi historia les dé fuerza en sus propias batallas, que les recuerde que no están solas, que les muestre que hay vida, y vida abundante, después de la traición, y que les inspire a elegirse a sí mismas, todos los días, sin importar qué, con todo mi amor y toda mi fuerza. Esta es la historia de cómo descubrí que mi esposo tenía otra familia y cómo esa familia secreta se convirtió en mi familia real. La familia que elegí, la familia que construí, la familia que amo. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué harían en mi lugar? ¿Podrían haber perdonado? ¿Podrían haber construido algo hermoso del dolor? Me encantaría saber sus pensamientos, sus historias, sus lecciones, porque todas estamos en esto juntas, apoyándonos, aprendiéndonos unas a otras, creciendo a través de nuestras experiencias compartidas. Que esta historia les sirva de inspiración, de consuelo, de fuerza, que sepan que sin importar qué estén enfrentando, pueden sobrevivir, pueden sanar, pueden ser felices de nuevo. Un abrazo grande para todas ustedes. Y recuerden, somos más fuertes de lo que creemos, más valientes de lo que pensamos y más amadas de lo que imaginamos.